Bueno chicos, buenos días. Sean bienvenidos a la sesión número 3, correspondiente al tema de estructural funcionalismo. Es uno de los temas también que corresponden a bueno, en este caso ya la unidad 3, pero está estrictamente relacionado con los temas anteriores que hemos visto, como lo son el materialismo histórico y el positivismo, que ustedes se encargaron de hacer una historieta ya. Bueno, el estructural funcionalismo es una corriente teórica que concibe a la sociedad como un sistema complejo, estable, organizado, capaz de autorregularse y evolucionar para satisfacer las necesidades humanas. Y esto, chicos, es muy importante. Es muy importante. Vamos a ver, primero hay que partir de las dos primeras palabras, estructural, funcionalismo. Supongamos, digamos entonces, que el estructural funcionalismo, como su nombre lo dice, nos va a hablar de la estructura y del funcionamiento de las cosas. En este caso, ¿cuáles son las cosas que son el objeto de estudio? Pues son la sociedad. Entonces, el estructural funcionalismo nos va a hablar, bueno, es una corriente teórica que nos va a hablar de la sociedad como una estructura. Y como vamos a ver que es una estructura, bueno, es un sistema complejo que se organiza, que es capaz de autorregularse y de evolucionar. ¿Para qué? Ojo, esto es muy importante, para satisfacer las necesidades humanas. En este caso, ¿cuáles serían bueno, tenemos que ver que hay muchas necesidades humanas. Sin embargo, cada una de las sociedades evoluciona de manera diferente con base en sus propias necesidades. Es en este sentido que les digo que el estructural funcionalismo es eso, ver cómo la sociedad se estructura, cómo se organiza y a su vez cómo funciona. Mediante una organización tenemos un funcionamiento diferente. Y es aquí como estos tres pensadores, como lo son Emily Durkheim, Auguste Comte y Herbert Spencer, son los tres principales exponedores de esta corriente teórica. Ustedes ya vieron a Auguste Comte, que es, si bien no es del estructural funcionalismo como tal, es del positivismo, pero él senta las bases científicas del estudio, valga la redundancia, científico de la sociedad. Entonces, Auguste Comte también viene a ser muy importante. Pero hoy nos vamos a concentrar en esta persona, en Spencer, y otro científico que se llamaba Talcott Parsons. Pero ahorita vamos a... Bueno, el primero, Herbert Spencer. Herbert Spencer nace en Inglaterra en 1820 y muere también en Inglaterra en 1903. Es importante que situemos espacio-temporalmente el dónde nacen los científicos. ¿Para qué? Para darles una contextualización de estos mismos, es decir, saber dónde vivieron, cómo estaba el mundo en ese momento. Y bueno, estamos en el siglo XIX, inicios del siglo XIX. Spencer nace completamente influenciado por las corrientes teóricas como lo son el positivismo, nace completamente influenciado con la cuestión del materialismo histórico también. Y vamos a ver que ya con estas dos teorías, tanto el positivismo como el materialismo histórico, Spencer va tomando su propia partida y va él estableciendo sus corrientes teóricas con base en estas dos. Son estas dos sus mayores influencias, el materialismo histórico y el positivismo. Entonces, Spencer, chicos, esto es muy importante porque las personas que les guste la biología, las personas que les guste un poco la química, pues bueno, Spencer, con esta influencia del positivismo, de tratar de ver a la sociedad como un objeto de estudio que se puede explicar con base en las ciencias duras o en las ciencias a través del método científico, Spencer nos dice que la sociedad es un organismo vivo. Dice, bueno, nosotros vamos a identificar a la sociedad como un organismo vivo. Es decir, si nosotros los seres humanos somos un organismo vivo, bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos que nos construyen? ¿O cuál es cada una de nuestras partes, de nuestros órganos, de los aparatos que son parte de nosotros y que nos hacen ser unos organismos vivos? Entonces dice Spencer, si los humanos somos organismos vivos y los animales son organismos vivos y cada uno de estos tiene una manera diferente de organizarse y cada uno de sus partes tiene un propio funcionamiento, pues bueno, de eso también se puede tratar la sociedad. Podemos identificar a la sociedad como un organismo vivo cuyos elementos constitutivos
Es decir, las instituciones, las religiones, las normas, las tradiciones, etcétera, se relacionan de manera interdependiente y armónica, como si fueran órganos de un cuerpo desarrollando funciones, aquí les digo, órganos de un cuerpo desarrollando funciones específicas que se consideran relevantes para el funcionamiento del sistema en su totalidad. En pocas palabras, y un poco también repitiendo, Spencer dice que la sociedad es un organismo vivo que depende de sus órganos, es decir, ¿cuáles son sus órganos? Instituciones, religiones, normas, tradiciones. Depende de ellas para poder funcionar. Y si una de ellas no funciona bien, entonces no tenemos un correcto funcionamiento de la sociedad, así como con los seres humanos. También, si nos falla un poco el riñón, pues bueno, no funcionamos bien, no estamos del todo sanos. Entonces, si uno de nuestros órganos no funciona bien, así como los seres humanos, Spencer dice, la sociedad tampoco funciona bien. Entonces, básicamente este es el planteamiento de Spencer. Y aquí se los resumí mucho, pero es muy importante que lo tengan en mente. Porque si lo vamos a ver ahorita con Spencer, con Parsons, ya lo vemos de una manera un poquito más específica y vamos a explicarlo un poquito más. Pero bueno, a continuación les voy a dar unas principales características del estructural funcionalismo que me interesa mucho que los tengan, por favor, por ahí apuntados. O le toman screenshots o se esperan a que suba la clase a YouTube, pero es muy necesario que lo tengan, por favor. Principales características del estructural funcionalismo. Primero, una sociedad, al igual que un organismo vivo, está compuesta de estructuras especializadas que cumplen funciones específicas que contribuyen a mantener el conjunto. Es básicamente lo que les acabo de decir con Spencer. Una sociedad se puede, o más bien, el estructural funcionalismo ve a la sociedad como un organismo vivo. Y este organismo vivo, como nosotros, necesita de sus órganos y del buen funcionamiento de esos órganos para poder llevar una armonía, para poder llevar un buen desarrollo social. O en este caso, para poder mantenerse en un conjunto. Entonces, a eso le vamos a llamar, son de las principales características del funcionalismo. Siguiente. Estas funciones tienden a hacerse más especializadas, interdependientes y eficientes a medida que se desarrollan en niveles más complejos de organización. Es decir, mientras más compleja sea la organización social, más complejo, más especializada y más eficiente será el organismo que lo mantiene vivo. Es decir, por ejemplo, podemos tener órganos con los cuales podemos vivir sin ellos, como es un riñón, yo que sé, pues la vesícula, podemos vivir sin ellos, ¿verdad? Pero no podemos vivir sin el corazón. Entonces, entre más complejo sea el funcionamiento de la sociedad, más complejo es el funcionamiento de sus órganos o de sus instituciones. Y entre más complejos sean sus instituciones, pues bueno, son más eficientes, son más interdependientes, que interdependientes no quiere decir más que son dependientes del mismo mecanismo. Entonces, esto es muy importante también, es decir, aquí también los teóricos del estructural funcionalismo nos dicen que entre más sea necesario o entre más compleja una sociedad, más complejas sus instituciones. Entonces aquí es otra vez donde básicamente estos teóricos reducen o comparan a la sociedad con las cuestiones biológicas. Para el estructural funcionalismo, lo importante son los individuos. Ojo con esto. Los individuos son muy importantes para el estructural funcionalismo. Son sus reacciones conscientes e inconscientes las que determinan el funcionamiento de las instituciones y, por tanto, de la sociedad. Algo que nos decía, por ejemplo, el positivismo y el materialismo histórico es que nos decían que la sociedad avanza, según el materialismo histórico, con base en ¿qué? En las contradicciones y en la dialéctica a partir de los medios de producción. Pero también el positivismo nos decía que teníamos un avance lineal con base en ¿qué? En este caso, el positivismo decía que era con base en la búsqueda del progreso. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un desarrollo lineal, un desarrollo que va lineal.
de atrás para adelante, ¿sí? Y el estructural funcionalismo dice básicamente lo mismo, es lineal, ¿ok? Pero aquí es algo muy importante porque ya comienzan a tomar que el ser humano, los individuos, tienen reacciones conscientes, o sea que son conscientes de lo que están haciendo, pero también tienen reacciones inconscientes. Y esto es muy importante para ver lo que vamos a ver en la siguiente clase, para entender lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es la teoría crítica y este, la teoría crítica y la teoría relativa, bueno, relativa o comprensiva. Entonces aquí nosotros vamos a ver que efectivamente el ser humano, chicos, tiene reacciones conscientes. Ustedes hacen o siguen un camino en la sociedad conscientemente, a su vez, que tienen también reacciones inconscientes. No podemos ni predecir el futuro y estamos hablando de que también aquí se rompe con esta visión espiritual, bueno, un poco se rompe con esa visión espiritual del destino. ¿Por qué? Porque bueno, podríamos ponerlo como ejemplo, sí, como el destino ya sabemos que es como una especie de libro que nos dice que ya que conocemos o que conoce todo lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida, seamos conscientes o no. Sin embargo, si nos ponemos a pensar y quitamos la idea del destino a un lado, pues nos damos cuenta que el ser humano actúa de una manera como con la corriente, pero también de una manera que no sabemos cómo vamos a reaccionar en tal momento, por lo cual nos hace tomar decisiones diferentes. Entonces, aquí los individuos tenemos reacciones conscientes e inconscientes y determinan el funcionamiento de las instituciones. O sea, no podemos saber cómo, por ejemplo, es un ejemplo al azar, cómo pudo haber reaccionado Hitler en caso de no haber tenido la crianza militar con la que contó, o cómo pudo haber reaccionado si no había ido a las escuelas en las que estaba, o si Alemania no hubiera estado tan golpeado, si no hubiera trabajado como agente de espía de Alemania. Pues bueno, si independientemente de eso, bueno, más bien, si nosotros sabemos o nos ponemos a pensar en el escenario en el que Hitler no hubiera podido hacer eso, pues bueno, él trabaja de manera consciente para el gobierno de Alemania, ok, pero de manera inconsciente él va tomando sus propias decisiones con base en que sus propios gustos y afinaciones y afinidades, perdón, y es ahí donde determinan el funcionamiento de las instituciones. Él va creando sus propias instituciones, por lo tanto, de la sociedad. Si el ser humano, si el individuo pide que se cree una institución religiosa, se crean instituciones religiosas y por tanto manejan a través del ámbito moral a la sociedad. Es decir, si cada uno de los individuos, conscientes o inconscientemente, toma sus decisiones o sigue un camino de la vida, pues bueno, gracias a ellos se crean las instituciones y por lo tanto funciona una sociedad. Y eso también es muy importante. Lo siguiente es que si estamos relacionando a la sociedad con un organismo vivo, estamos hablando de una buena salud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la buena salud de las sociedades depende de la armonización de funciones entre todas las partes que la constituyen. Es lo que les decía hace rato. Si todos los órganos trabajan bien, entonces toda la sociedad trabaja bien o todo el organismo vivo trabaja bien. Por el contrario, una sociedad enferma es aquella en la que el conflicto predomina como resultado de la ausencia de reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Los valores, la moral, las normas jurídicas, etcétera, compartidas entre los individuos. Aquí imagínense que entramos en un virus, que la sociedad entra en un virus. ¿Cuál sería ese virus? El virus de que no existen las reglas, los valores, la moral, las normas jurídicas, etcétera, que es un poco, si lo relacionamos como lo que estamos viviendo en Valparaíso, chicos, pues bueno, hablando de una buena salud es que Valparaíso tendría todas sus normas, todas sus reglas hasta el pie de la letra y estuvieran en buen funcionamiento. Eso diría que Valparaíso estaría sano, ¿sí? Pero en este caso, estamos viendo que faltan tanto reglas morales como reglas de las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque se están violentando dichas reglas y normas. Por ende, estamos diciendo, por ejemplo, en este caso, bajo el modelo de la estructura del funcionalismo, que Valparaíso no está sano. En ese sentido, está predominando el conflicto. Está predominando el conflicto, por lo tanto la sociedad no está funcionando adecuadamente o no está con buena salud. Entonces, en ese sentido, si relacionamos a la sociedad con un organismo vivo, mientras sus instituciones, sus reglas no funcionan, es decir, si su corazón
o sus pulmones no funcionan, entonces no tiene buena salud la sociedad, entonces la sociedad no funciona de manera armónica y no funciona de manera correcta. Muy bien, entonces pasamos al siguiente autor. Y esto lo vamos a dejar a medias en lo que se corta, si nos quedan 8 minutos para terminar con, con la conclusión de la clase. Bueno, Talcott Parsons. Este hombre nace en Alemania. Ustedes saben, les he dicho varias veces que Europa ha sido de los mayores, ¿cómo se dice? Tanto Europa como la parte suroccidental de Asia ha sido los mayores proliferadores de ciencia, de filosofía y de reflexiones teóricas, porque si bien pues, tienen ciertos años de evolución en cuestión de la universidad, pues bueno, la inversión tanto académica como monetaria para la investigación, pues allá en esos países ha sido mucho más beneficiada, al mismo tiempo que en Estados Unidos. Pero bueno, la mayoría de las corrientes que nosotros vemos y conocemos son gracias al pensamiento, algún pensamiento que llamamos pensamiento occidental. Como Talcott Parsons nace en Alemania, también el materialismo histórico todavía sigue siendo una de las visiones más tomadas en cuenta, una de las visiones teóricas más aceptadas para la comprensión de la sociedad. Es una de las bases teóricas muy importantes para entender el desarrollo evolutivo de la sociedad. Sin embargo, vamos a ver que a partir de los 60, de los 70, ya con el estructural funcionalismo, a partir del año 50, pues de la segunda mitad del siglo XX, ya con el estructural funcionalismo empiezan a crearse muchas serie de corrientes teóricas para entender el funcionamiento de la sociedad, desde el estructural funcionalismo, teoría crítica, teoría comprensiva, escuela de Frankfurt. También tenemos el giro lingüístico, el giro cultural, tenemos la historia de las mentalidades, tenemos la creación de la escuela de los anales. En fin, hay muchas de las teorías que empiezan a nacer a partir de la segunda mitad del siglo XX. Todo esto a partir de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y es donde empiezan a romper esta idea de que toda la sociedad se puede toda la sociedad se puede entender desde un sistema hermético de teorías. Hermético quiere decir que no se puede romper. Entonces, Talcott Parsons es una de estas personas que ya empiezan a crear sus propios sistemas de comprensión teórica, como lo son, pues, el estructural funcionalismo. Y este es muy importante, chicos. Talcott Parsons es muy importante. ¿Por qué? Porque desarrolló una teoría sistémica de la sociedad que propone que todo sistema para sobrevivir y desarrollarse debe resolver 4 problemas o imperativos funcionales. Repito, porque esto es muy importante. Desarrolló una teoría sistémica. ¿Qué quiere decir teoría sistémica? Que tiene un sistema, que tiene un método, ¿sí? ¿Y cuál es ese sistema o cuál es ese método? Bueno, que todo sistema social o sistema vivo o organismo vivo necesita desarrollar o necesita resolver 4 problemas o imperativos funcionales. Es decir, Talcott Parsons dice, para que la sociedad funcione tiene que resolver 4 problemas específicos con 4 soluciones o con base en 4 necesidades específicas. Ok, entonces quedamos que Talcott Parsons desarrolló una teoría sistémica de la sociedad que propone que todo sistema para sobrevivir y desarrollarse debe resolver 4 problemas o imperativos funcionales. No se les olvide, chicos, que la versión teórica o la versión original de Talcott Parsons se llama imperativos funcionales, ¿eh? No se les olvide. Esa es la palabra correcta o el término correcto para entender la teoría de Talcott Parsons. Imperativo funcional o los imperativos funcionales. Y bueno, ¿cuáles son estos 4 imperativos funcionales o cuáles son los 4 problemas funcionales? Bueno, vamos a ver primero que cada problema o cada imperativo funcional, aquí le vamos a poner problema para que no se les olvide. Cada problema o imperativo funcional tiene un vínculo estricto o está completamente ligado a un sistema de acción. Es decir, cada problema va a tener una forma de resolverse o va a tener un para qué debe resolverse, ¿sí? Esto es muy importante, muy importante. Bueno, el primer problema es la adaptación.
Dice Talcott Parsons, el primer problema con el que nos vamos a encontrar en la sociedad es la adaptación. Es decir, satisfacer exigencias externas, adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. Entonces aquí Talcott Parsons dice, nos adaptamos, la sociedad se adapta a su entorno, así como el entorno se adapta a la sociedad. Y esto es muy importante, chicos. Fíjense cómo, por ejemplo, la gente que vive en Noruega, de cierto modo, pues siempre están con el frío, ¿no? O sea, fríos muy, muy fuertes, fríos que no conocemos. Igual la gente de Siberia. Estos países nórdicos, estos países de allá del norte de Europa, pues bueno, son muy fríos, ¿no? Entonces la sociedad se adapta, como un organismo vivo se adapta al clima, se adapta a las condiciones a las que están, así como ellos mismos, por ejemplo, se dan cuenta de que con base en lo que tienen en el medio ambiente o el entorno, lo adaptan el entorno a las necesidades de la sociedad. Si necesitan yo que sé, aire acondicionado o calentadores para poder tener buenas condiciones para dormir, pues bueno, lo que hacen es a poner sus plantas eléctricas, entonces, etcétera, etcétera, convertir la energía que el medio ambiente te da para resolver su problema. Entonces aquí en el problema, que es la adaptación, el sistema de acción sería biológico, es decir, nos adaptamos. La sociedad se adapta con base en sus necesidades biológicas. El sistema biológico cumple la función de adaptación o transformación del mundo exterior. La sociedad se adapta al entorno y el entorno se adapta a la sociedad también. ¿Sí? Nos adaptamos al entorno y el entorno se adapta a nosotros. ¿Para qué? Para resolver el problema o el imperativo funcional de la adaptación que se vincula con el sistema de acción biológico. En otras palabras, y para gentes del COBAES, en cuarentena, casi antes de las 11 de la mañana. La sociedad se adapta al entorno por sus necesidades biológicas. Es decir, quien tiene frío se adapta, así como el frío lo adaptan hacia la sociedad. Básicamente ese. Segundo problema, la capacidad para alcanzar metas. La sociedad necesita o tiene un problema o tiene su imperativo funcional o su funcionamiento principal con base en la capacidad para alcanzar metas. Entonces toda su vida se desarrolla también por esta necesidad de alcanzar metas. Todos los seres humanos necesitamos de metas, la sociedad necesita de metas. Una sociedad sin metas o sin objetivos, o si estamos pensándonos como nosotros que somos adolescentes, de que no tiene sentido la vida, de que pues, de algo me he de morir, pues bueno, estas metas realmente no ayudan al buen funcionamiento de una sociedad. Lo que necesitamos es alcanzar esas metas, y aunque no las alcancemos, se trata de la experiencia que vayamos generando en el camino. De eso se trata la vida. Igual y nosotros nunca vamos a poder llegar a ser astronautas. O a lo mejor sí, por ejemplo, Memije, ¿no? Si Memije quiere ser astronauta, a lo mejor algún día llega a ser astronauta. Pero si no logra ser astronauta con esa idea de querer siempre estar astronauta, ser astronauta no significa que se va a quedar en las nubes, se va a quedar en el cielo, que siempre va a andar bien avionado, no. Se va a tratar de que si realmente quiere alcanzar esa meta, va a desarrollar un camino completo de experiencias y a lo mejor se queda trabajando en la NASA. No es astronauta como tal, pero sí buscó el camino para llegar a cumplir su meta. Y esta capacidad para alcanzar metas la tiene toda la sociedad, porque entre más metas la sociedad se tenga, más camino, más errores comete, pero más experiencia obtiene. Y entonces yo siempre lo relacionaba en una cuestión personal, chicos, de que a lo mejor yo siempre me he caracterizado como una persona que le gusta soñar, que le gusta pensarse y superarse tanto académico como personalmente, y pues muchas de esas derrotas duelen y calan, ¿no? Es como agarrar un avión y de repente caerte, y entre más alto vayas cayendo, perdón, desde más alto caigas, más te duele el fregazo. Ok, sí, pero llegaste más alto. De eso se trata entonces, tener la capacidad para alcanzar metas. ¿Ya qué sistema de acción corresponde? A la personalidad. Toda la sociedad está estrictamente relacionada a su capacidad de alcanzar metas con base en la personalidad de cada uno y con la personalidad que vaya adquiriendo ahora sí como un sistema colectivo, es decir, como una sociedad. Todos decimos, ¿se acuerdan del sujeto social y del sujeto individual? Pues bueno, decimos que tenemos una personalidad
y la capacidad de elegir nuestros propios gustos y nuestras propias decisiones. Ok, pero también hablamos de una personalidad colectiva. Una sociedad actúa de cierta manera según su entorno, según sus necesidades, según sus reglas, según sus normas. Entonces, si una sociedad se tiene una meta, va a resolver ese problema, la va a alcanzar y todo tiene que ver con su personalidad. Decimos por aquí, por ejemplo, que el sistema de la personalidad permite a los individuos definir metas y movilizar recursos para alcanzarlas. Les decía, si Valparaíso quiere algún día ser el municipio de Zacatecas con más productores de artistas del estado, pues bueno, lo que tiene que hacer es invertirle económicamente algunos años para crear escuelas de arte, para crear museos, para crear y traer profesores especializados en eso. Y todo eso va a ayudar a que esta meta del gobierno de Valparaíso se cumpla. Ya que si, por ejemplo, los creadores de los balnearios de Atotonilco, a lo mejor empezaron como un manantial, y luego tuvieron una proyección a futuro de que podría ser algo más grande, que podría ser algo más turístico. Pues bueno, esa meta buscó las condiciones, buscó las herramientas para alcanzarla con base en la personalidad de las personas interesadas, y todo eso le permitió ser el atotónico que ahora es, y eso le permite ahora visualizarse como una empresa turística y no nada más como un manantial de aquellos años. Entonces, y eso funciona también porque, si se dan cuenta, desarrolla también la actividad turística del municipio, desarrolla muchas más cosas. Entonces, si lo vemos desde esta manera, la capacidad para alcanzar metas, estos sueños que se pusieron aquellos señores y el vínculo que tenían con la sociedad, el vínculo que tenían con las herramientas para alcanzar esos sueños, con base en su personalidad, les permitió desarrollarse, evolucionar, cambiar y tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar la capacidad para alcanzar metas. También tenemos otro problema. Bueno, la sociedad, como imperativo funcional, también se plantea la necesidad de la integración. Necesitamos estar integrados como sociedad, necesitamos integrarnos con otras sociedades, necesitamos integrarnos a las condiciones socioculturales, sociopolíticas de todo el mundo, ¿sí? Entonces, la integración va vinculada con un sistema de acción social. Es decir, el sistema social contiene los medios y condiciones que permiten regular las instituciones. Para poder integrarnos, es decir, para poder ser una buena sociedad, necesitamos de instituciones. ¿Y quiénes son los que regulan las instituciones? Bueno, que proponen las instituciones, pues bueno, es la sociedad misma. Nosotros son los que decimos, los que votamos, los que elegimos a nuestros gobernantes, y como nosotros elegimos a nuestros gobernantes, tenemos el país o tenemos el modelo de gobierno que nosotros según eso queremos, ¿no? Entonces, eso que cuando nosotros tenemos un sistema de gobierno que nosotros queremos o que nosotros elegimos, bueno, tenemos una integración social. Entonces, esto es muy importante también. Nada más para que no se me pierdan. Tenemos 4 problemas y hasta ahorita llevamos 3. Adaptación, capacidad para alcanzar metas y la integración. Estos 3 problemas están vinculados a 3 sistemas de acción. Es decir, cómo vamos a resolver este problema, o para qué vamos a resolver este problema, o a partir de qué herramientas vamos a resolver este problema. La adaptación se resuelve o va relacionado con la cuestión biológica. La capacidad para alcanzar metas va relacionada con la personalidad y la integración va relacionada con lo social. Finalmente, estamos hablando de la latencia. Latencia quiere decir repeticiones. En la música, chicos, cuando alguien graba en un estudio musical y, por ejemplo, tienen una guitarra y están grabando guitarras, la latencia sería cuando tú le das el acorde y 1 o 2 segundos después suena en tus audífonos. Eso es decir, la latencia está muy alta. Quiere decir que hay mucha repetición. Entonces tienes que bajar la latencia para que en cuanto tú des el acorde suenen los audífonos. Entonces ahí decimos, la latencia es el mantenimiento de patrones. Esto es muy importante. Aquí vamos a hablar de patrones.
Y con patrones no quiero decir al jefe, al patrón, al dueño de los caballos, ¿no? Con patrones me estoy refiriendo a las repeticiones, por ejemplo, vamos a decirlo así. Si el patrón se mantiene de abajo y va escalando, pues bueno, a eso le vamos a llamar latencia. O si el patrón es ir recto y luego bajar y luego subir y luego recto y luego bajar y luego subir y luego recto, eso es un patrón otra vez, ¿sí? Si hablamos de 2, y luego 4, y luego 6, y luego 8, nosotros aquí también llevamos un patrón, una latencia. Entonces, mantener estos patrones de conducta, mantener estos patrones sociales nos permite integrarnos o tener un buen funcionamiento de la sociedad. La latencia o el mantenimiento de patrones, chicos, debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales que crean y mantienen la pertenencia. Es decir, si tenemos un patrón de conducta, siempre vamos a misa, por ejemplo, cada domingo vamos a misa, nosotros estamos manteniendo nuestra tradición religiosa. Pero si de repente de la nada 80 de las 100 personas que van cada domingo a misa ya no van, la tradición se rompe. Entonces esta tradición ya no se mantiene. Por lo tanto decimos que la latencia ya no existe. O más bien ya no se mantuvo. Por lo tanto cambia la organización social, cambia la idea de la religión. Entonces todo esto, fíjense cómo es tan importante que para celebrar el Día de la Madre, por ejemplo, si tenemos 10 años más de cuarentena, ojalá que no, que ya parece que llevamos 10. Tenemos otros 10 años de cuarentena. Y estos 10 años de cuarentena no festejamos el Día de la Madre como siempre se festeja. Pues el Día de la Madre comienza a tener un sistema de significación diferente. Se conoce, se entiende diferente. Ya no son las serenatas a cada rato, ya no son las fiestototototas, etcétera, etcétera. Esta latencia, este mantenimiento de tradiciones se rompe, entonces crea otras. Y se entienden, estas mismas tradiciones se entienden de manera diferente. Vemos a la madre de manera diferente en este ejemplo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo. Y entonces el sistema de acción va totalmente relacionado con lo cultural, ¿sí? La latencia o el mantenimiento de patrones va estrictamente relacionado con la cuestión cultural. Aquí sí, chicos, es muy importante que tengan por ahí por sus apuntes, esta idea de Talcott Parsons, porque sí es muy importante y aparte viene en el examen y necesito que lo entiendan para poder entender la teoría crítica y la teoría comprensiva. Finalmente, chicos, ya para concluir y terminar la sesión del día de hoy, vamos a hablar de que efectivamente, como su nombre lo dice, el estructural funcionalismo es ver el correcto funcionamiento de la sociedad a través de analizar su estructura. ¿Y cuál es esta estructura? Pues bueno, nos dice el estructural funcionalismo, y es aquí donde van a nacer las mayores críticas, pero bueno, es importante que lo sepan. Toda estructura, si nosotros vemos a la sociedad de una manera estructurada, estamos diciendo que la sociedad tiene un estatus. ¿Qué es un estatus? Que es un estado social, es decir, su lugar en el mundo. Y si tienes un lugar en el mundo, entonces tienes un rol que cumplir. Una persona pobre, en su estatus social es pobre, tiene un rol que cumplir en la sociedad, que es trabajar con la mano de obra barata o simplemente pues no trabajar y vivir del asistencialismo político. Una persona rica lo que tiene el rol a lo mejor es invertir en las industrias y mantener la economía del país, por ejemplo, no lo sé. Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, que el estructural funcionalismo, además de decirnos que podemos parecernos o de identificarnos como un organismo vivo, nos dice que la integración del sistema social es necesario que el individuo haga propia un sistema de valores, ¿sí? O sea, que nos identifiquemos con un propio sistema de valores que nos van a decir cuál es nuestro estatus, cuál es nuestro estado, cuál es nuestro rol y cuál es nuestro lugar en el mundo.
Entonces, si lo vemos así, estamos hablando otra vez de una cuestión un poco del destino, de que nosotros ya tenemos un papel en el mundo que cumplir y toda nuestra vida lo vamos a cumplir. Entonces, por eso es que son las mayores críticas. Por ejemplo, críticas al estructural funcionalismo. Bueno, la incapacidad de dar cuenta del cambio social y de los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se critica el estructural funcionalismo porque si bien si siempre nos está hablando de que tenemos un lugar en el mundo y un rol en el mundo que cumplir, pues entonces no nos explica por qué de repente hay guerras, por qué de repente hay esto y por qué de repente hay lo otro. Porque si todo el mundo se maneja de manera paralela, entonces ¿por qué de repente hay altibajos? ¿Sí? Si vamos nosotros del punto A al punto B por nuestro propio destino, entonces ¿por qué de repente aquí hay un relajo, hay un desmadre, hay contingencia, hay pandemia, hay coronavirus? Si el destino del hombre era, perdón, si el hombre por su estatus social dice yo voy a comerme un caldito de murciélago, entonces ¿por qué genera que en todo el mundo haya un cambio social y hay una crisis económica mundial? Entonces, el estructural funcionalismo no nos permite identificar del todo este contexto social en el que nos desenvolvemos actualmente. Es decir, tiene una visión estática y equilibrada de la sociedad. Nos dice que la sociedad, otra vez lo vamos a poner un poco, vamos a borrar esto. La sociedad nos dice, la estructura del funcionalismo, perdón, les dice que la sociedad va así. Bueno, imaginemos que es una línea recta, ¿sí? Viene de acá y va hacia acá, viene del punto A y se dirige hacia el punto B. Es estática, la sociedad es estática y nosotros decimos que no es cierto. Una sociedad no es estática, no va del punto A al punto B. Hay muchos factores sociopolíticos, sociogeográficos, socioculturales, etcétera, etcétera, que nos dicen que una sociedad simplemente no camina del A al B, sino que una sociedad incluso puede regresarse, puede avanzar 2 o 3 generaciones y luego regresarse una. En sí, la sociedad, así como ustedes, en la edad en la que se encuentran, es un total desmadre, ¿sí? La sociedad no puede entenderse, no podemos decir que una sociedad es ¿cómo decirlo? Es plana, una sociedad no es equilibrada, una sociedad no es estática, no, mucho menos. Si nosotros siquiera a veces nos levantamos pensando cosas totalmente diferentes a la de ayer, hoy amamos a nuestro novio, nuestra novia y al mañana ya no, o hoy nos sentimos a gusto con la familia, mañana ya no. Entonces, así es la sociedad es como un adolescente, este, es, la sociedad tiene sus propias crisis existenciales en que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Entonces, para saber de dónde viene y hacia dónde va, se inventa religiones, se inventa teorías sociales, pero que conforme va avanzando, estas mismas religiones y estas mismas teorías sociales ya no tienen validez, así como nosotros. Entonces nosotros necesitamos ir al psicólogo, así como la sociedad necesita de plantearse sus propias relaciones, de dónde, relaciones de dónde nace la sociedad y hacia dónde se dirige para poder entenderse. Entonces no podemos hablar de una sociedad estática, no podemos hablar de una sociedad equilibrada. Insisto, porque la sociedad es totalmente este, una situación muy que tiene mucha dinámica, que tiene mucha movilidad y que no es equilibrada, no, la sociedad no es la misma en muchos de los lugares, en muchos países, en muchas condiciones, en el status quo, todo, o sea, total, no somos la misma sociedad siempre y nunca nos quedamos igual. Finalmente, el individuo está obligado a cumplir el rol que les ha asignado. Esto nos dice que si un pobre nace pobre, es, nunca va a poder llegar a salir de la pobreza. Si un rico nace rico, nunca va a terminar de ser rico. Entonces, nos habla otra vez de que la sociedad es plana. Y no, desgraciadamente, a lo mejor por el sistema capitalista en el que actualmente nos vivimos, efectivamente un pobre a lo mejor es muy complicado que salga de ser pobre, pero se puede. Pero el estructural funcionalismo lo explicaba de otra manera, entonces no se podía. Tenías un rol y tenías un lugar que cumplir en esta sociedad y ahí te quedabas. Entonces a eso le llamamos, bueno, esas son de las grandes críticas que tenemos del estructural funcionalismo, porque como les decía, no somos una sociedad
estática, somos una sociedad dinámica, somos una sociedad movible, somos una sociedad que no es equilibrada, somos una sociedad desequilibrada y somos una sociedad que cada día con día se va reinventando. ¿Sí? Termina la sesión del día de hoy y aquí está la actividad que van a resolver. Les digo que es compleja. Bueno, en sí es muy fácil, muy fácil. De hecho, tiene un nivel de dificultad de 1.3. Sin embargo, es un poco más laboriosa y también les va a obligar a reflexionar. Entonces,